Voy a aprovechar para presentar a Ale, a todos los que se unieron a tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su puntualidad. Alejandro Acosta es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, es Scrum Master, es PM4R, que es Project Management for Results. Tiene la vicepresidencia del capítulo de Educación Social de PMI, capítulo Venezuela. Es profesor invitado también del IESA, específicamente en gerencia, y también es consultor independiente. Entonces, bueno, tenemos a un speaker de lujo hoy. Gracias, Mafe. Bueno, en principio saludarlos a todos, agradecerles por conectarse el día de hoy para hablar un poco sobre Scrum. Voy a compartir la presentación acá rápidamente. Creo que tenemos 40 minutos, ¿verdad, Mafe? Sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar para ir, para no tiempo, que nos alcance. Lo que les diría es que, bueno, vayan colocando sus preguntas en el chat y luego de la presentación las revisamos y las respondemos y ahí comemos un poco. Fíjense, antes de entrar a hablar de Scrum, quería hablar un poquito de agilidad. Y bueno, empezamos con ese dilema que tenemos allí en la lámina, que es el problema de la predictibilidad. Y fíjense un poco que, tomando en cuenta el momento que estamos viviendo, que es bastante complejo, nos preguntaríamos en este momento, bueno, ¿qué pasó con todos los planes que hicimos a principio de año, por ejemplo, que hicieron las organizaciones? ¿Cómo el entorno dio al traste con esos planes, con todo lo que ha sido el tema del COVID y de la pandemia? Eso nos lleva a pensarnos o a pensar en entornos que se hacen cada vez mucho más complejos. Tal vez estamos del siglo XX, el siglo XX era muy, no dejó de, a ver, y esto se los voy a decir en términos generales, aunque hay mucha gente que dice que no deberíamos ni siquiera hacer el intento por predecir nada, pero tal vez el siglo XX fue un siglo mucho más estable, en términos de proyección, en términos organizacionales. Tal vez en el siglo XX pensábamos en tener visiones de 5 años, de 10 años, y a partir del principio o del comienzo del siglo XXI, por todo el tema tecnológico, los entornos se han ido complejizando. Eso nos lleva a buscar nuevas maneras para poder atender a los problemas que se nos presentan. Y una de esas nuevas maneras es lo que se conoce o se conoce como marcos ágiles o como agilidad. De hecho, si ven esa lámina allí, van a ver que en los entornos complejos es donde efectivamente estos marcos tienen alguna cabida para resolver los problemas que se nos presentan en ese tipo de ambientes. Si estamos en un ambiente mucho más ordenado, acudimos a las buenas prácticas que son las que ya conocemos. Pero acá en estos ambientes tenemos que tener una lógica ágil y ya vamos a ver un poco qué es eso. Fíjense, allá ahí hay una definición que la busqué en la bibliografía. Algunos la definen como un marco de trabajo para la gestión de proyectos de software, que nos permite reaccionar rápidamente al cambio de la demanda y el entorno. Algunas otras personas las definen, y yo estoy mucho más, o concuerdo mucho más con esa definición, que es una cultura. Allá tiene que ver con cómo desde la organización existe todo un ambiente que nos permite adaptarnos. Y hablando del emprendimiento, y seguramente muchos de los que se conectan y están pensando en formar parte de Forbix o convertirse en programadores, a lo mejor están pensando también en luego montar su startup, cómo a través de este tipo de marcos de trabajo nosotros podemos gestionar o generar una cultura organizacional que nos permita adaptarnos rápidamente al cambio en función de la información que vamos obteniendo del entorno. Hay algo que se conoce como el manifiesto ágil. Esto, en el año a principios del siglo XXI, se reunieron unas personas, Ken Schwaber y entre otros, de los que participaron en la génesis de la agilidad,
y escribieron lo que se conoce como el Manifiesto Ágil. Y fíjense aquí rápidamente, y por qué les digo que la agilidad más allá de un marco de trabajo tiene que ver con la cultura. Fíjense, la agilidad tiene esos 4 elementos que están allí, o esos 4 pilares, si podemos llamarlos de esa manera. Individuos, interacciones sobre los procesos y herramientas, es decir, le damos preponderancia desde lo que estamos haciendo a los individuos, bien sea el cliente o los clientes, como a las personas que trabajan dentro de nuestros equipos, dentro de la organización. Hablamos de software funcionando en vez de documentación extensiva, entonces aquí estamos también yéndonos a otra lógica, a una lógica en la cual vamos a valorar mucho más crear software, en este caso, o productos que efectivamente puedan funcionar, el cliente los pueda probar, a informes, por ejemplo, de avance, a documentación extensiva. Aquí valoramos mucho, o dentro de estos enfoques se valora mucho cómo el cliente puede interactuar con un MVP, con un producto mínimo viable, y puede darnos feedback sobre ese producto mínimo viable. Si lo vemos en el mundo de la tecnología, y las personas que se conectan, que juegan, o que son gamers, o que han jugado alguna vez, saben, seguramente conocen que hay unas versiones beta de los juegos y unas versiones que dicen alfa, pero creo que nunca terminan de ser alfa. Esas versiones beta que le van dando feedback a los programadores para que vaya mejorando el juego, esa es la lógica de la agilidad. Bueno, como yo voy probando en efecto con un producto funcional que me permita a mí obtener feedback e ir bajando el nivel de riesgo de lo que estoy creando. Colaboración con el cliente ante o sobre la negociación contractual. Nuevamente, aquí le damos una preponderancia distinta o un carácter distinto a las personas y a las relaciones que establecemos con ellas, mucho más allá de términos de contrato. Tratamos de colaborar, y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y aquí nuevamente a esa primera lámina. Bueno, ¿tenemos la capacidad de predecir el futuro? Efectivamente no la tenemos. Hay estudios que indican que las personas, incluso los expertos dentro de determinados campos, tienen o cometen mucho más errores o tienen más probabilidad de equivocarse al tratar de predecir el futuro. Entonces, desde estos enfoques y tomando en cuenta esa dificultad y el entorno más complejo en el que estamos viviendo, lo que se promueve es que podamos responder rápidamente al cambio a partir de la información que vamos recibiendo del entorno. Para verlo desde el punto de vista práctico, fíjense, ahí tenemos un enfoque tradicional de gestión de desarrollo de productos, de gestión de proyectos, en el cual nosotros, durante toda esa barra roja que vemos allí, estamos desarrollando un producto para entregarlo en el mes 3 en este caso, y nos tardaríamos 3 meses en obtener algún tipo de feedback del cliente que nos permita mejorar el trabajo que estamos haciendo. Imagínense que nosotros construimos un producto y lo entregamos al mes 3 y al cliente no le gusta. Entonces hemos perdido 3 meses de trabajo prácticamente. Desde la lógica ágil, que es que busca la adaptación, vamos a agarrar esta lógica de trabajo más larga, y es como partirla en pequeños, creando soluciones que puedan probarse, que el cliente pueda efectivamente utilizar, y ya lo vamos a ver un poco más cuando hablemos de determinado en Scrum, y que el cliente, en base a esa prueba, nos pueda dar información que retroalimente el trabajo que estamos haciendo. Al final del día el cliente nos dirá qué le gusta, qué no le gusta, qué funcionalidades le dan valor y qué funcionalidades no le dan valor. Entonces acá, ¿cuál es tal vez la ventaja de este enfoque en función del enfoque tradicional o en contraste con el enfoque tradicional? Que vamos recibiendo información en periodos más cortos de tiempo, y eso nos permite corregir en lapsos más cortos, como les decía anteriormente, y no esperar hasta el final, hasta la entrega final, para entonces tener que echar para atrás todo el trabajo que estamos haciendo. Estas lógicas ágiles tienen mucho que ver con el trabajo o con el ambiente del software, con el ambiente del desarrollo de nuevos productos. Seguramente si hay personas conectadas que han escuchado hablar de agilidad y que están inmersas en el mundo de las proyectos, hay todo un debate entre si la agilidad sirve para todo tipo de proyectos o no sirve para todo tipo de proyectos. Efectivamente hay proyectos que no se pueden llevar desde la lógica ágil. Por ejemplo, un proyecto de construcción de una edificación, al menos lo que es la obra no se puede llevar con una metodología ágil. Tal vez la parte de planificación, la parte de hacer los planos, la parte de lo que se conoce como ingeniería en el campo de la construcción, ingeniería básica, ingeniería de detalle, tal vez se pueda realizar con un enfoque parecido a esto,
pero estas lógicas no calzan en este tipo de proyectos bueno, por muchas características, pero particularmente porque dentro de los proyectos tradicionales, en particular de la construcción, el cambio es muy costoso. Entonces acá sí tenemos efectivamente que hacer un seguimiento y tener un control y tratar de predecir qué es lo que puede pasar en el futuro para poder controlar las variables. En el caso de la agilidad, los costos del cambio sí existen, pero son mucho menos, o es mucho menos costoso adaptarse que en este tipo de proyectos. Entonces, eso es un poco el porqué, o un poco una respuesta a esa discusión de, bueno, ¿dónde usamos agilidad y dónde usamos un método tradicional? Como estamos hablando desde 4Geeks y desde el desarrollo de software, para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, de tecnología, efectivamente los enfoques ágiles tal vez sean la manera mucho más, o la manera más efectiva y eficiente de abordar este tipo de desarrollo. Fíjense, los marcos ágiles entonces están centrados, o la cultura ágil está centrada en el cliente, en generar valor para este en el corto plazo. Entonces imagínense que tenemos una organización y el común de las organizaciones vertical, una organización en la cual estamos más enfocados a los procesos. Para que esta organización efectivamente se convierta en una organización ágil, tendría que transformarse culturalmente, porque tendría que dejar de darle tanto valor. No es que los procesos dejen de ser importantes, siguen siendo importantes, pero el centro de la importancia pasa a otra cosa, como lo veíamos más adelante, o más atrás, perdón, cuando hablábamos un poco del manifiesto ágil. Me perdonan que vaya, si voy muy rápido, pero bueno, por aras del tiempo y por dejar espacio para las preguntas y para conversar un poco, que creo que es lo más enriquecedor, voy un poquito rápido. Entonces, fíjense, Scrum tal vez sea el marco de trabajo más común o más conocido en lo que agilidad se conoce. Seguramente han escuchado hablar de Scrum. Hay muchísima bibliografía, sobre el tema. Se comenta mucho en los ambientes empresariales, en el ambiente del emprendimiento, incluso en el ambiente del coaching se empieza también a hablar de Scrum, a tratar de conocer de qué va este marco de trabajo. Y Scrum, fíjense, es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que entregan productos de máximo valor posible, productiva y creativamente. Esa es la definición que está en el Scrum Guide, que es una guía que está en internet, pueden descargarla de manera gratuita, tiene alrededor de 16 páginas, es de muy fácil lectura, y ese es como ese documento es el marco fundacional de Scrum. Si lo leen, ahí está prácticamente toda la información. Entonces, fíjense, Scrum lo que nos propone es un marco en el cual nosotros vamos tal vez tanteando en el desarrollo de un producto, presentando ese producto que tenemos en el corto plazo listo para que el cliente lo pruebe, nos dé feedback sobre ese producto y nosotros podamos seguir construyendo en base a esa información que vamos teniendo. Scrum, fíjense, estas son las características que están también en el Scrum Guide. Es un marco de trabajo liviano, es un marco muy, muy sencillo de entender, es un marco que, y ya más adelante está, que solamente cuenta con 3 roles, con 3 artefactos, o 3 herramientas de trabajo, para llamarlas de alguna manera, y unas ceremonias. Entonces es realmente muy, muy sencillo de entender desde la lectura, de comprender cómo funciona. Es fácil de entender, pero es muy difícil de dominar. Y es muy difícil de dominar por lo que les comentaba inicialmente. Para realmente dominar Scrum o cualquier metodología o cualquier marco de trabajo ágil, tenemos que comenzar por lo que les comentaba hace un rato, por una transformación de la cultura de la organización. No es lo mismo adoptar agilidad. Adoptar agilidad es usar Scrum, que es ser ágil. Entonces ahí hay una distinción. Ser ágil es tener una cultura ágil. Entonces fíjense, además de Scrum es un método iterativo e incremental. Es un método iterativo porque vamos creando en lapsos repetitivos de tiempo producto, y ese producto va aumentando su valor en función del valor, valga la redundancia, que va a ofrecer al cliente. El producto va sumando funcionalidades a la vez que vamos haciendo, que vamos gestionando, desarrollando cada una de estas iteraciones.
Es un marco de trabajo empírico en el que el conocimiento proviene de la experiencia. Entonces, fíjense, para redondear un poco la idea de lo que es Scrum. Scrum es un marco de trabajo que nos invita a experimentar, que nos invita a descubrir maneras de solucionar problemas complejos en ambientes en los cuales el riesgo es muy elevado. Porque, bueno, ustedes son unos emprendedores que están creando un nuevo producto. Lo que tienen es incertidumbre, básicamente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque están creando un producto para un mercado que no conocen bien, no saben en efecto si ese producto va a ser, va a vender, si va a ser rentable, si vale la pena. Y entonces tomamos un marco de trabajo que nos permite experimentar, que nos permite ir probando poco a poco si efectivamente que tengo en mente crear, bien sea una aplicación tecnológica, bien sea un producto como lo conocemos en físico, etcétera, tiene algún tipo de aceptación en el mercado. Y en la medida que yo voy probando, poniendo a prueba, tanteando ese producto, voy obteniendo información que me permite ir manejando o gestionando ese riesgo tan alto que estoy en el proyecto. Entonces, esa es un poco la lógica de este marco de trabajo, el tener una herramienta que permite navegar en un entorno extremadamente complejo y en el cual la información la voy a ir recabando a medida que voy transitando a través de ese entorno. El Scrum o Scrum tiene tres pilares principalmente. Uno es la transparencia, el otro es la inspección, y el tercero es la adaptabilidad. Cuando hablamos de transparencia, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos del equipo Scrum, el equipo Scrum tiene a su disposición toda la información sobre el producto o el proyecto que está gestionando. Por eso hablamos de transparencia. Se utilizan tableros que están colocados en las a la vista de todo el equipo. Inspección, ¿por qué? Bueno, porque vamos efectivamente poniendo a la disposición del cliente para que pruebe lo que vamos creando en periodos que vamos gestionando y que vamos obteniendo más información. ¿Cuáles son los componentes del Scrum? O de Scrum, perdón. Fíjense, como les decía anteriormente, y en esta simplicidad de la que nos comenta la guía, Scrum cuenta con tres elementos fundamentales, que son el equipo Scrum. Comencemos por el equipo, fíjense. El equipo Scrum está formado por los principales. El Product Owner o el dueño del producto, como se le conoce en español, el equipo de desarrollo y el Scrum Master. Y vamos a ver uno de ellos para comentarles un poco sobre qué va cada cosa. Un equipo Scrum en principio es un equipo organizado. ¿Qué quiere decir? Los integrantes de ese equipo tienen la madurez suficiente para responsabilizarse por el trabajo que tienen que hacer. Es una de las características de autoorganizarse. Imagínense un equipo en el cual ustedes tienen desarrolladores y cada desarrollador elige cuál es el trabajo que va a realizar y se compromete en realizar ese trabajo en determinado lapso de tiempo y entregar. Adicionalmente, esa autoorganización lleva también al hecho de que se colabore dentro del equipo. El objetivo del equipo es el objetivo del equipo y si no se logra, no hay, acá en estos equipos no hay o no son las individualidades. El trabajo es colectivo y forma parte también de esa característica de autoorganización. Son equipos multifuncionales, eso promueve un poco la colaboración. En los equipos de Scrum, todos los miembros del equipo tienen la posibilidad o la capacidad de sustituir a otro de los miembros de ese equipo en caso de que tenga que sustituirlo o tenga que colaborar con él en determinada función dentro del sprint o del periodo. Son equipos pequeños. Para que estas lógicas colaborativas tienen que ser equipos pequeños o tienen que comenzarse por equipos pequeños y es un equipo en el cual sus elementos o sus individuos son maduros. Y fíjense que eso que les comentaba anteriormente de la autoorganización, el que alguien sea capaz de levantar la mano y decir yo me
voy a responsabilizar por determinada de usuario, por desarrollar determinada funcionalidad y voy a cumplir con esto, y mi trabajo va a estar, o el avance de mi trabajo va a estar pegado en un muro, en un tablero, donde va a estar a la vista de todos. Para eso realmente, para eso se requiere efectivamente madurez desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, porque bueno, hay un escrutinio constante de mi trabajo en este sentido. Fíjense, entonces yo les comentaba sobre los roles. Los roles del equipo son el Product Owner, el dueño del producto, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. ¿Qué hace o qué funciones cumple cada uno de estos roles? Fíjense, el dueño del producto, en este caso en particular, es el que se conoce como la lista del producto. Imagínense al dueño del producto como la persona que conoce, en efecto, cuáles son los requisitos o los requerimientos y las expectativas que tiene un cliente sobre determinado producto. Tal vez podemos verlo como la interfase entre la organización y el mercado. Y esa persona, ese Product Owner, lo que hace es tomar esos requisitos, tomar esa información y convertirla en información que va dentro de un tablero que se llama el tablero del producto. Entonces, este rol cumple con esa función principalmente, en expresar las expectativas y los requisitos que tiene el cliente en características de un producto o de un servicio que van a ser desarrolladas luego. Con un tablero que se llama Backlog, vamos a ver ahora más adelante, y entonces básicamente esa es la principal función del producto o del Product Owner. Es el garante de que el producto que se va a desarrollar efectivamente cumpla con las necesidades, con las expectativas y con los requisitos de los clientes o del mercado. Tal vez, y aquí lo tengo esta lámina, tal vez un ejemplo, owner es un emprendedor que está llevando adelante su negocio. El emprendedor, el que lidera o capitanea el equipo de trabajo, es la persona que va relevando, que entiende el mercado y que en base a ese entendimiento lo va transformando o lo va traduciendo en características del producto que quiere crear o que quiere que su equipo cree. Entonces eso es básicamente tal vez un ejemplo bastante claro de lo que es un Product Owner. Es una persona que, como les decía, es la interfaz entre el mercado y la organización que al final del día va a desarrollar el producto o servicio. El otro rol acá importante es el equipo de desarrollo, que al final del día son los responsables de crear los productos terminados o los incrementos terminados, como si lo llevamos a la terminología de Scrum, que básicamente son productos funcionales. Por eso se hace ahí el énfasis de terminado. Al final del día, el producto que se genera en cada uno de los lapsos de desarrollo tiene que estar o tener las condiciones suficientes para que el cliente lo use, que el cliente lo pruebe y para que, en efecto, pueda darnos un feedback al respecto. Entonces, fíjense, estos equipos, como les comentaba anteriormente, son autoorganizados, multifuncionales. No existe una jerarquía dentro de estos equipos. Todos son desarrolladores. Son corresponsables por el logro del objetivo y son equipos pequeños. Y esto de tener equipos pequeños básicamente va en función de poder facilitar la y el del Scrum, me iba a fundir ahí porque tengo una lámina siguiente que hace tema. Fíjense, los clusters cumple una función que podríamos, para simplificarla bastante, compararla con la de un facilitador, con la de un coach dentro de ese equipo Scrum. El Scrum Master, además de eso, cumple con el rol de ser una especie de activista de Scrum y de la agilidad dentro de la organización. Entonces, ahí en esa ficha tienen un poco de algunas de las funciones de este rol. En la guía de Scrum van a conseguir seguramente, o van a conseguir información mucho más detallada, pero a grandes rasgos, el Scrum Master lo que hace es facilitar todo el trabajo del Scrum. Además de eso, protege al equipo de intervenciones que no generan valor al cliente o que no son susceptibles de generar valor, tanto al cliente como a la organización.
es la persona que está llamada a explicar el marco de trabajo dentro de la organización y a promoverlo. Y ese es el rol que cumple esta persona o este profesional dentro del equipo Scrum como tal. Hay algo que es importante, fíjense, de puntualizar acá. Un Scrum Master no es un gerente de proyectos. Son dos lógicas totalmente distintas. La lógica de la gerencia de proyectos es una lógica directiva, es una lógica de seguimiento y control. Acá el rol que cumple el Scrum Master es totalmente distinto. Como les decía anteriormente, es un rol de facilitación del trabajo. Es un rol donde este profesional va removiendo lo que se conocen como impedimentos, permite o crea un ambiente safe, un ambiente seguro para que el equipo pueda dedicarse solamente a realizar el trabajo al que está abocado, en este caso, al desarrollo del producto, de la solución o del servicio. Y bueno, ahí hay otro punto importante, es un agente de cambio dentro de la organización, por lo que les comentaba inicialmente. Podemos ver Scrum como un marco de trabajo, podemos verlo como un método, podemos verlo como, ¿cómo se llama esto? Como una herramienta de trabajo. Sin embargo, para verlo realmente en toda la magnitud que tiene, deberíamos verlo desde cómo esto promueve un cambio cultural dentro de la organización, y si estamos creando una organización nueva, cómo el usar este tipo de marcos de trabajo nos permite crear una organización que va o que tiene o que está fundamentada en una cultura de colaboración, de aprendizaje, de probar, de iterar. Fíjense, el otro elemento importante de Scrum son los artefactos. Y en Scrum hay 3 artefactos principalmente. El Product Backlog, que es ese tablero del que les comentaba anteriormente, que es un tablero en el cual están las especificaciones del producto. Este tablero tiene unas particularidades. Es un tablero que va siendo mucho más específico a medida que va pasando el tiempo de desarrollo. Generalmente, y si lo vemos desde la lógica que les comentaba al inicio, de tratar de predecir el futuro, cuando nosotros pensamos o hacemos un plan desde esa lógica, nosotros vamos a tener o a tratar de tener todas las características del plan desde el momento número 1, desde el inicio de ese proyecto o de esa creación de producto. Entonces vamos a tener lo que se conoce como un alcance y vamos a hacer un EDT con todos los entregables que deberíamos tener allí. En la lógica de Scrum es distinto. En la lógica de Scrum no tenemos por qué tener un alcance completo si no vamos a ejecutar ese trabajo en lo inmediato. Entonces abocamos el tiempo a especificar lo que vamos a desarrollar de manera inmediata. Además de eso, lo que está en el futuro dentro del desarrollo es muy incierto, está rodeado de incertidumbre, entonces no tiene mucho sentido que nosotros ocupemos tiempo que es valioso en desarrollar algo que no vamos a generar en este momento. Es preferible que usemos ese tiempo de una manera mucho más efectiva en especificar qué es lo que vamos a crear en el corto plazo. Entonces, ese primer artefacto, ese backlog, se va directo o creando el producto o iterando o realizando cada uno de los sprints, como vamos a ver ahora más adelante. El sprint backlog es en efecto que de todo, cuáles o qué funcionalidades del producto y de ese product backlog vamos a tomar para desarrollar en lo inmediato. Entonces, el trabajo que vamos a realizar de manera inmediata, y ese trabajo sí lo vamos a especificar mucho más. Allí en el dibujo se ve esos cuadritos más pequeños, tal vez podrían ser ese ejemplo de más específico, porque eso es en lo que vamos a trabajar en el futuro inmediato. Y el otro artefacto importante es el incremento. El incremento es lo que les comentaba hace un momento, es el producto terminado que sale de cada sprint. ¿Y terminado en qué sentido? Terminado en el sentido de que el cliente puede hacer uso de ese entregable, que pueda probarlo, que pueda darnos información. En la medida que el cliente, y hago mucho énfasis en el tema de la información, porque en la medida que el cliente nos da información sobre ese producto terminado, entonces nosotros podemos ir mitigando el riesgo del desarrollo que estamos haciendo y podemos ir mejorando ese producto. Fíjense, me queda, bueno, poco tiempo. Vamos con las ceremonias rápidamente. Fíjense, la ceremonia, la más importante y autocontenida, es el sprint. El sprint es el periodo de desarrollo como tal.
es durante ese periodo de tiempo que, según el Scrum Guide, no debería superar el mes de desarrollo. Es el periodo de tiempo en el cual creamos ese producto terminado. Y dentro de ese gran, ese gran periodo de tiempo hay 4 ceremonias más. La primera ceremonia, que es el Sprint Planning, que es el momento en el cual vamos a planificar el objetivo del sprint. Aquí en este momento del desarrollo damos respuesta a 2 preguntas básicamente: ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? El objetivo del sprint y cuál va a ser el plan de trabajo durante ese periodo de tiempo. Ese es ese primer momento que podríamos verlo como el momento de planificación. Luego de eso hay unas ceremonias que son los Daily Scrum, que duran aproximadamente 15 minutos, según recomendaciones de la guía también, que son reuniones diarias donde el equipo revisa qué hizo, qué tiene por hacer y cuáles son los impedimentos o los posibles riesgos que podría enfrentar durante ese periodo corto de desarrollo de 24 horas. Entonces, fíjense que esto es, viéndolo desde la lógica de la gestión de proyectos, es como si tomásemos un proyecto como lo conocemos generalmente y lo partiésemos en pequeños microproyectos, en el cual vamos a ir teniendo lo que se conoce en la literatura como victorias tempranas, traducidas en productos funcionales que vamos a poder entregar y que vamos a poder obtener información sobre eso que estamos entregando. Las últimas 2 ceremonias que están hacia el final del sprint son el Sprint Review, que es revisar, o que es una ceremonia en la cual el equipo revisa con los interesados o con los clientes cuál es el entregable que sale del sprint, y nos da, y es en esa ceremonia efectivamente donde obtenemos feedback, obtenemos esa retroalimentación del producto, y hay una ceremonia que está al final del sprint, que se conoce como retrospectiva, que es una ceremonia que va en función de la mejora del equipo. Entonces, en esta última ceremonia, el equipo se cuestiona, el equipo identifica áreas de mejora dentro del propio equipo para poder trabajar mejor, para poder ser mucho más efectivo, mucho más eficiente en el siguiente sprint. Entonces, bueno, aquí hay unas láminas en las cuales les comentaba un poco sobre esto. Cada sprint puede considerarse como un proyecto con una duración no menor a un mes y se realiza para alcanzar un objetivo, si lo vemos de esa lógica que les comentaba anteriormente de proyecto. Bueno, acá hay un poquito más de la información que ya les comentaba, pero déjenme irme a la última lámina rápidamente. Entonces, fíjense, para cerrar y pasar al foro, y no se nos vaya el tiempo que nos queda y no veamos las preguntas. Fíjense, si nosotros vemos, y este es un modelo, el modelo de Schneider, viéndolo desde el punto de vista de la cultura, la agilidad calza mucho con ambientes donde se promueva la colaboración y se promueva la cultivación de las personas. Es un enfoque que va muy orientado a esos 2 elementos fundamentalmente. Gira en torno a las personas, gira en torno a la colaboración, gira en torno a la experimentación, gira en torno al descubrir. Mucho más allá a el predecir. Les decía anteriormente, y vuelvo y lo repito, y esto me quedó muy grabado, lo leí hace muy poco, deberíamos hacer el menor intento posible por predecir el futuro, porque nos hemos dado cuenta que somos muy malos haciendo esto, en general. Entonces, es un enfoque que va mucho más orientado al descubrimiento, al tantear, al salir al mercado a ver qué pasa. Y en función de eso que pasa, entonces nosotros tomamos decisiones y vemos qué hacemos con el producto o el servicio que estamos creando. Entonces, con esto cierro la presentación. Muchísimas gracias. Disculpen lo rápido que fui, pero traté de dejar tiempo para poder irme a las preguntas. Vamos a ver hasta dónde podemos acá. Ajá. Se nos va a acabar el tiempo de Zoom. Sí. No sé si te parece, yo anoté varias respuestas, varias preguntas. Ajá. Podemos hacerles llegar las respuestas en la semana en un correo, pero en un live de Instagram nos podemos conectar ahorita precisamente con las preguntas que anotamos por acá. Chévere. Entonces, perfecto. Sí. Igual ahí dejé un correo en caso que sean preguntas más elaboradas para que nos hagan llegar esas consultas.
Y bueno, nos podemos ir ahorita a Instagram. Yo voy a invitar a través de For Geeks Academy BE, voy a invitar a Alejandro para que nos responda las preguntas que surgieron en este foro. Maravilloso. Entonces sí, vayámonos a Instagram. Nos queda menos de un minuto, nos vamos para allá. Los esperamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Veo a mucha gente acá, amiga. Rodolfo, después espero tu feedback. Te veo por ahí conectado. Agradecido ese feedback, por favor. Y bueno, saludos a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, quienes quieran conectarse a Instagram y responder las preguntas, allí lo respondemos. Buenísimo. Esto va a quedar grabado. Entonces, más tarde en la semana, si se inscribieron por Eventbrite, también van a recibir el video. Concentración, no hay problema.